Hola, muy buenas noches. Están en sintonía de la Radio Nacional Saharaui y desde sus estudios centrales en los campamentos de refugiados saharauis al sur de Argelia. Nos ha llegado la noticia que la tarde de ayer hubo unas detenciones en el barrio Matarla, en Layún, en la cual se detuvieron 300 jóvenes universitarios que estudiaban en este barrio. Pues también en la cárcel negra de Layún han habido algunas por la parte de las autoridades de ocupación marroquí de unos ciudadanos saharauis. Desde el pasado mayo, la atención de los saharauis está centrada en las noticias que proceden de Layún y otras localidades del Sáhara ocupado por Marruecos. Allí, los jóvenes saharauis salen a las calles para mostrar su descontento ante un conflicto que dura ya 30 años y cuya solución no se vislumbra cercana. Frente a esta ola de protestas llamada intifada en los campamentos de refugiados, las fuerzas de seguridad marroquíes han respondido con contundencia. Las denuncias de malos tratos se han multiplicado y las detenciones han sido numerosas. A ello se suma la huelga de hambre de 32 presos saharauis, buena parte de ellos encarcelados a raíz de estas manifestaciones. Aicha Razam es la esposa de uno de estos detenidos en huelga de hambre, Ali Salem Tamek. Con su marido una vez más encarcelado y ella misma víctima de los malos tratos de las fuerzas de seguridad marroquíes, ha optado por pedir asilo político en España. Se sufre la ocupación, la represión y el asedio diario, en especial en estos momentos en los que la zona vive circunstancias difíciles. Desde que comenzó la intifada, el 22 de mayo, los secuestros y las detenciones son continuos. Las autoridades marroquíes aseguran que se trata de una campaña orquestada desde el exterior y apuntan al Polisario y Argelia. Hay que comprender que el Polisario está contra la pared desde hace tiempo. Está desmovilizado y ya no tiene capacidad de reacción. El plan de paz está bloqueado y la situación militar está terminada. Ya no se pueden tomar las armas como amenaza como hace tiempo. Hay elementos del Polisario que han intentado crear un frente interior capaz de hacer algo de propaganda para que las cosas sigan. Es Argelia y el Polisario quienes invierten dinero en todo esto. Y tengo pruebas de comunicaciones telefónicas entre el líder del Polisario y estos elementos, de quienes le puedo dar el nombre. Se utilizan las protestas sociales con fines políticos. También han levantado gran polémica estas fotos sacadas clandestinamente en la cárcel negra de Layún y que muestran las condiciones de los presos saharauis. El fiscal de Layún las ha calificado de montaje, pero grupos como la Asociación Sáhara Marroquí aseguran que son auténticas y han pedido una investigación. Yo personalmente hice un reportaje sobre la cárcel, la aglomeración y la situación de los presos y detenidos. Algunos opinan que la huelga de hambre es real y existe, y otros dicen que la huelga es mentira y no existe. Por ello no hay claridad en la visión, y el periodista no puede transmitir lo que ocurre con claridad. Hemos preguntado al creciente rojo marroquí. Nos informaron de la situación de los presos. Puede que se tomen ahora medidas para corregir algunos errores cometidos en esta prisión. Las denuncias no son nuevas. Mahfoud es un saharaui de la zona de Dakla, pero teme dar su nombre auténtico y mostrar su rostro. Yo personalmente he sufrido 2 años de prisión. Soy uno de los tantos saharauis que ha padecido la opresión y la represión de Marruecos. He sufrido en mi propia carne todo tipo de vejaciones. Es una violación constante de los derechos humanos, sobre todo en los últimos tiempos aquí, en el territorio del Sáhara. Brahim Dahan no teme aparecer en imagen, pero toma sus precauciones antes de hablar con nosotros. Días después, fue detenido y acusado de constitución de banda criminal. En 1987 ya pasó por las cárceles marroquíes.
fue detenido porque hemos intentado en aquella época de hacer una manifestación adelante de una comisión técnica de Naciones Unidas que fue encabezada por uno que se llama Abdelrahim Farah, y por eso los marroquíes nos hemos secuestrado y nos mete en unos cárceles verdaderamente terribles, donde hemos dejado unos cuantos amigos que fueron fallecidos por motivos de tortura, de la ausencia de la alimentación, y fuimos víctimas de todo tipo de tortura, por supuesto. La parte saharaui ha denunciado los casos de más de 500 desaparecidos desde la invasión marroquí hace 30 años y pide que se esclarezca su paradero. Además, también exige la liberación de sus 147 presos de guerra. El pasado agosto, en un gesto calificado de buena voluntad y de contribución a la solución del conflicto, el Polisario liberó a los últimos prisioneros marroquíes en su poder, 404 soldados y oficiales que ostentaban el triste récord de ser los presos de guerra más tiempo cautivos del mundo. Su vuelta a Marruecos fue propiciada por la mediación de Estados Unidos, pero Rabat la calificó de mera campaña propagandística del Polisario y de Argelia. Además, Rabat no da por cerrado este capítulo y reclama a 210 soldados cuyo paradero dice desconocer. Es absurdo e incomprensible que un régimen que invadió un territorio, desencadenó una guerra colonial, hoy intenta exigir a la parte invadida, al agredido, que le devuelva los militares que han muerto en plena guerra o han caído en guerra invadiendo el Sáhara Occidental con el fin de exterminar su pueblo. De los años de guerra perdura el muro defensivo con el que Marruecos puso coto a los ataques e incursiones del Polisario. Llamado de la vergüenza por los saharauis, está permanentemente vigilado por las tropas marroquíes y desde el alto el fuego declarado en septiembre de 1991 lo supervisa la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. Este muro es un complejo sistema defensivo que incluye zonas minadas, sistemas electrónicos y artillería. Construido en 6 etapas en los años 80, a lo largo de 2.700 kilómetros divide el Sáhara Occidental en dos. Un 80% del territorio, que incluye la llamada zona útil o la Marrica, controlado por Marruecos, y el 20% restante en manos del Polisario. En esta franja, denominado territorio liberado por el Polisario, destacan dos pequeños núcleos, Tirleluk, donde se proclamó la República Saharaui, y Tifariti, una antigua guarnición militar. Ambos fueron bombardeados por última vez por las fuerzas marroquíes poco antes del alto el fuego. Benjir fue uno de los combatientes del Polisario que luchó en esta zona. Hola, ¿qué tal? Mohamed, ¿qué tal? Hola. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fueron los habitantes de la pequeña ciudad esta? ¿Se fueron dónde? Había una fila, unas jaimas. ¿Sí? Jaimas de ¿Jaimas de beduinos? Sí, jaimas. Entonces, cuando estuvieron allí hasta el mes 10 o el mes 11 del 75. Sí. Se fueron de aquí porque vinieron los marroquíes, bombearon. ¿Bombearon con aviones, con tanques, con coches? No, los tanques todavía no vinieron. Los tanques todavía no vinieron. Sí. Vinieron en tierras, vinieron por ahí. Mira. Y vinieron de allá. Dos tropas. Dos lados. Dos lados, sí. Sí. Entonces se fueron las jaimas, sí. Vinieron. Mataron camellos allá arriba. ¿Mataron hasta camellos? Sí, mataron camellos allá. Es el inicio de un exilio que dura ya 30 años y de 16 años de guerra. España, potencia colonizadora, abandona el territorio sin cumplir sus compromisos internacionales de descolonización. El protectorado se inició en 1884, pero la ocupación del territorio no culminó hasta los años 30 del siglo pasado. El interés económico, limitado en un principio a la pesca, se incrementa con el descubrimiento de unos ricos yacimientos de fosfatos en la zona del Aaiún y la posible existencia de hidrocarburos. A partir de entonces, se intenta dar una estructura administrativa y política.
El Aaiún es la capital de la zona central del Sáhara y punto de concentración de las tribus nómadas. España es el único pueblo sobre la tierra capaz, como el caballero de la triste figura, de estas grandes empresas de redimir a un pueblo y ayudarle sin pedirle nada más que una sonrisa, dice el generalísimo a los saharianos que le escuchan. Explica Franco a los indígenas cómo España les aporta el progreso de la civilización y todos los medios de que la ciencia dispone para procurar la salud y aliviar el dolor. Paradójicamente, a medida que crece el interés económico de España por el Sáhara, se multiplican las demandas de descolonización, primero en Naciones Unidas y luego por la parte de los saharauis. Hay que añadir además las reivindicaciones de los estados vecinos, Marruecos, Mauritania y Argelia. 1975 es el año crítico para la cuestión del Sáhara. Mientras Franco agoniza, una misión de la ONU constata los deseos de independencia de la población y recomienda que se celebre un referéndum. Poco después, a mediados de octubre, el Tribunal Internacional de La Haya dictamina que no existen vínculos de soberanía territorial entre los estados mauritano y marroquí. Sin embargo, la interpretación de Rabat es distinta y Hassan II anuncia una marcha de unos 350.000 marroquíes hacia el Sáhara Occidental, la Marcha Verde. En medio de esta tensión, el gobierno de Franco mantiene una doble política. Una ante la ONU, partidaria de la descolonización, y otra hacia Rabat, con quien negocia en secreto. El resultado son los acuerdos de Madrid firmados el 14 de noviembre de 1975. España se retira y cede el territorio a Marruecos y Mauritania, que se apresuran a ocuparlo. El 26 de febrero de 1976 se arría la bandera española. Esa misma noche, el Frente Polisario proclama en Birlaluk la República Saharaui. El lugar de exilio es una zona argelina, Tinduf. Cercana a la frontera con el Sáhara Occidental, es un desierto más duro del que están acostumbrados muchos saharauis. Es el desierto de las maldiciones, la Hamada. En estos 30 años ha sido retaguardia y sede del Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática. Los más viejos conservan la memoria de la época española. Yo, soldado militar retirado. Ya estoy retirado. Yo estaba en el corte Madrid, hablando mucho con Juan Carlos. Yo mismo con Juan Carlos hablando por él con esta cosa. Como ellos, unos 800 saharauis reciben pensiones del Ministerio de Defensa español. Unos llegaron ya a finales del 75 o principios del 76, otros más tarde, tras la retirada de Mauritania y la firma de paz con el Polisario. Nosotros salimos de allí en el 79, por lo menos yo, nos llevaron a Mauritania para adentro, para Mauritania. Estuvimos allí. Ya está Mauritania de acuerdo con los el Polisario. Venía uno de aquí del Frente Polisario con los coches y nos trae para acá. Nos cargamos la familia, toda la población de Auset. Lo llevaron por camiones para acá. En estos campamentos, donde su vida ha sido muy dura por falta de agua y alimentos, han visto nacer a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Los campamentos de refugiados, en los que viven unas 165.000 personas, han evolucionado y cambiado mucho a lo largo de estos años. Quizá la fecha clave es el 6 de septiembre de 1991, día en el que se declara el alto el fuego. Es el primer paso del plan de la ONU para solucionar el conflicto y cuyo fin es un referéndum de autodeterminación. La imagen de los campamentos se transforma, reflejando un cambio de actitud de la población. Las jaimas ceden paso poco a poco a las construcciones de adobe. A medida que la espera del fin del conflicto se alarga, lo que parecía provisional amenaza con convertirse en duradero. La región cuenta con aguas subterráneas, pero son de mala calidad y el abastecimiento no ha dejado de ser un problema.
Camiones Cuba la llevan a pequeños depósitos cuyo volumen depende del número de miembros de la familia. Se pretende que el reparto alcance a toda la población, pero no faltan conflictos. En este caso, la mujer se queja de que en el anterior reparto no le dejó agua, a lo que el encargado alega que su depósito no estaba abierto. Solo si lo está, sabe que es necesario echar agua. Pese a la eficaz organización interna creada por el Polisario, la alimentación depende en su mayor parte de la ayuda humanitaria internacional y en particular de la española. La Comisión Europea destinará a este fin este año más de 9 millones de euros y el gobierno español otros 5. Pero la ayuda más importante es la que prestan las comunidades, ayuntamientos y asociaciones españoles. Quien puede complementa su dieta con la cría de algunos animales domésticos. Al caer la tarde, niños y algún adulto van a recoger sus pequeños rebaños en corrales que con los años han ido proliferando en las afueras de los campamentos. Cabras y algún camello que proporcionan leche y de vez en cuando carne. La economía tradicional basada en el pastoreo nómada es minoritaria. En las zonas menos áridas, como los wadis o viejos cauces de ríos, crece una vegetación suficiente para alimentar a un rebaño de cabras o camellos. Las necesidades de pasto de su ganado marcan sus traslados y sus rutas. Las mayores novedades en su forma de vida son el todoterreno y la placa solar. Por lo demás, su subsistencia es más dura que en los campamentos. El alto el fuego supuso la vuelta de muchos soldados movilizados a los campamentos, hasta entonces en manos de las mujeres. Con su regreso, estas han de ceder la administración a los hombres y la mayor parte de ellas quedan relegadas al núcleo familiar. Pese a los intentos de renovación y avance del Polisario, la mujer sigue ocupada en tareas cotidianas como esta. Todas quieren comprar carne, pero el orden de llegada no cuenta, al menos para los hombres. Prioridad pese a las protestas femeninas. Uno de los festejos más importantes es una boda. Y aquí también se notan los cambios. En algunos campamentos, las familias y el novio no dudan en mostrar su bonanza. En otros, se ha decidido mantener una ceremonia simple para no marcar las diferencias. Pero la esencia de las tradiciones se mantiene y la novia es la gran ausente hasta que se encuentra con su marido. En los últimos años han proliferado los pequeños negocios de servicios como alguna peluquería, talleres mecánicos o locutorios. También ha crecido el comercio, mercados de pequeñas tiendas en las que se vende desde productos locales como leche o carne a otros traídos de fuera como pasta, verduras, ropa. Estos pequeños negocios son una forma de buscarse la vida, de mantener a la familia. Es el caso de Mohamed. Tiene una pequeña tienda de alimentos y bebidas, pero esta es una labor complementaria para mantener a su familia. Tras haberse licenciado en psicología en Cuba, se ocupa 3 días a la semana de la consulta de psicología del Hospital de Smara, trabajo por el que solo recibe 50 euros trimestrales de una ONG española.
Abundan los casos de depresión y ansiedad, pero también problemas psicosomáticos como este. Una aparente lesión cervical es derivada tras un breve examen a Mohamed. En la mayoría de los casos, la causa es la situación de espera e incertidumbre. Alguien que hace un trabajo y que tenga un poco de dinero no puede construir una casa con todos los requisitos, porque a lo mejor a la mañana le dicen vamos, ya llegó el tiempo del referéndum. Y a lo mejor pasa 30 años, como hemos pasado en malditas condiciones aquí, tratamos de sobrevivir simplemente. Por el momento, porque aún todavía esperamos de que nuestro destino está bajo de orden de Naciones Unidas y del mundo completo. La cooperación también llega a los hospitales. Uno de los grandes logros en los campamentos es la vacunación infantil, que llegue a todos los niños y que las madres se preocupen de sus calendarios, pero aún perduran costumbres poco saludables. Las principales deficiencias son el instrumental y los fármacos. Las enfermedades más frecuentes son las neumonías, las diarreas y el asma. Los niños cada vez que llegan a España pueden descubrir un mundo nuevo, pueden descubrir cosas que no hay aquí, que los tenían inclusive no sabían que existen. De una parte, pero por la otra también pueden acudir a los médicos, pueden hacer su analítica, pueden hacer su dieta, reforzar su dieta, inclusive pueden recrearse de muchas formas, y eso es muy importante. Inclusive se puede hacer una detección de enfermedades que no se sabían. Desde 1995, las vacaciones de la paz, la temporada que los niños saharauis pasan con familias en el extranjero, en particular en España, se han convertido en la principal fuente de ayuda a los refugiados saharauis. Mandarte un saludo y que me dice la mamá que hay una niña aquí recién nacida en el Sahara que lleva tu nombre, la pequeña Sara, y dice que te manda muchos recuerdos. Sí. Sí. Ella dice que solo le han mandado los medicamentos para que le subiera la defensa. انه كان ضعيف شوي وعطاه هذا وباش يزيدوا نقولها راني شاكرت على ذاك. dice que te da muchas gracias, muchísimas gracias. وعنها تقول لي انت اللي تجيني. قالت عنك ella no quiere que le des la gracia, solo que quiere que el niño vuelva a verla. قالت لك عنك ما تقدر تشكريها تدور الطفل يرجع لها مع ولا يقول لها يرجع لها. seguro dice que vuelve. El programa, que también ha generado diferencias entre las familias receptoras, beneficia a los niños de 7 a 12 años. Saina ha pasado este verano como los anteriores en Extremadura, con su familia, como ella dice. Yo en España algunas veces me manda a mi madre, todos los días, algunas veces no, todos los días me manda a mi madre a comprar pan porque a mí me gusta. Saina se levanta a las 7 de la mañana para ir a la escuela. Es habitual que no desayune hasta el recreo de media mañana. Después de la comida vuelve a clase hasta media tarde. En el colegio, cuyo edificio ha sido construido por la cooperación de Castilla-La Mancha, puede cursar la primaria. Si puede seguir estudiando, tendrá que ir a la cercana Tinduf o a otros centros argelinos. Además, algunos cuentan con becas y pueden estudiar en otros países como Cuba. Estas clases, pero sobre todo las vacaciones en España y las largas estancias de algunos estudiantes en Cuba, han servido para conservar el castellano en los campamentos. No. La M. La M. La M. Mayúscula. La M mayúscula. Las vacaciones de verano les abren además una puerta a otro mundo y a su vuelta, en el caso de las niñas, comprueban las limitaciones de uno y otro. Miriam y su hermana han pasado 3 veranos en España. Ahora estudia en Argelia y le gustaría ser profesora de castellano y árabe, pero su principal obligación es ayudar a sus padres. Ahí en España podemos jugar, podemos hacer las cosas y podemos poner la ropa corta, pero aquí no. Pero aquí en el Sahara tienes que poner la malfa porque ya podemos grande y tenemos que estar con mis padres.
Salma también ha estado en España, pero su caso es muy distinto. De muy niña se le detectó un cáncer, fue operada en Argel y el tratamiento posterior lo recibió en España. Pasó 7 años en Toro, pero volvió para ayudar a su madre. No ha regresado a España, ni siquiera pudo volver cuando el Hospital Zamorano le pidió que regresase para una revisión. Aquí los médicos le dicen que está bien. Salma también ha comprobado las desventajas de ser mujer. Aquí siempre los chicos son los que tienen más libertad que las chicas, pero bueno, nos acostumbramos y nos hacemos a la idea de que las cosas son así. Hay que hacerse a la idea de que los chicos son los que más libres están y los que no les importa lo que hagan, no preguntan por lo que hacen, si lo hacen bien o lo hacen mal. Como en casi todos los casos, la suya es una familia dividida por el exilio, por la guerra, por el muro. ¿Vosotros tenéis familia en los territorios ocupados? Sí, yo tengo a mi padre allí, a mis abuelos de padre, todos allí, sí. Tenemos bastante familia. ¿Y ellos no vinieron? No, iban a venir en unas visitas que hicieron de 5 días, pero al final no los llamaron y no pudieron venir. ¿Y habláis con ellos por teléfono? Sí, le llamamos por teléfono y hablamos con ellos, sí. Muy bien. ¿Y por qué tu padre vive en los territorios ocupados? Porque cuando vino aquí con la gente, cuando se tuvieron que salir de allí, de los territorios ocupados, vino con su tío y dejó a su padre y su madre allí. Y después de casarse, después de 2 o 3 años, se tuvo que volver para allá, porque su familia estaba sola y no tenían a nadie que les ayudara. El contacto por teléfono también es posible desde hace más de un año gracias a un programa iniciado por ACNUR. Sin embargo, los viajes que permitían las visitas de familiares de uno y otro lado han quedado suspendidos. Una vez en el Aaiún contactamos con el padre de Salma, Mohamed, pero no quiere hablar, tiene miedo. Varios desconocidos le advirtieron que si quería a su familia era mejor que no hablase. El Aaiún, capital de una de las 4 provincias del sur en que está dividido el territorio del Sáhara que controla Marruecos. En estos 30 años ha crecido, ha cambiado. Cuenta con casi 200.000 habitantes. Unos son saharauis y otros marroquíes que en una colonización fomentada se asentaron en el territorio atraídos por las ventajas y cierto sentido patriótico. Soy el Ayari Abdel Maula. Vine aquí con la Marcha Verde. En la ciudad de El Aaiún solo había un mercado de camellos y pollos. Las condiciones eran difíciles. Había crisis de agua, de vida. Ahora las circunstancias han cambiado, gracias a Dios. Vine para participar en el desarrollo de la zona, para dirigir un proyecto deportivo. También hay saharauis que nunca quisieron irse. Es el caso de Bani Said. No se puede decir que represente a la media ni a la mayoría de la población saharaui. Es un próspero empresario. Asegura que vivía bien en la época española, pero que ahora todo ha mejorado. El 28 de febrero de 1976 subió la bandera marroquí. Entonces todos los saharauis que estuvo aquí integraron como marroquí. Hubo más empleo, hubo más viviendas. La gente antes vivía en barracas. Hoy ustedes aquí en Aaiún pueden ver edificios. Las casas que coge la gente gratis. No pagamos impuestos, ninguno. Algunos miembros de su tribu viven en los campamentos, pero todos ellos son familiares lejanos. Cuando hubo eso, la marcha España, entra una fuerza y sale otra, hubo conflicto de Argelia y obligaron a la gente, y el que estaba en nómada, le llevaron con sus ganados y pusieron allí como rehenes en el campamento de Tinduf, y la mayoría de la gente fue obligado. También hay saharauis que han dejado los campamentos y se han pasado a Marruecos. Algunos ocuparon altos cargos en el Polisario, como Aimula Ebi.
Ahora ocupa un escaño en el Parlamento marroquí, pero pese a este cambio, considera lógicas las protestas de los jóvenes saharauis. Yo pienso que la nueva generación es una generación nueva, que es la cuarta generación, porque date cuenta que son chicos actualmente de 16, 17 años, 18 años, y que son hijos, o sea, son de la cuarta generación. No entienden por qué esta situación sigue así, no entienden por qué el abuelo o la madre o el padre está viviendo en los campamentos y la madre o el padre está viviendo en la otra zona, no entienden por qué hay familias separadas durante tantos años, y esto, como no se resuelva, van a haber escaladas de violencia. La situación es no es nada fácil, y por otra parte no hay derecho, no hay justicia a que esta situación siga así. La cuestión del Sáhara condiciona tanto la política interior marroquí como sus relaciones con los estados vecinos. Rabat nunca ha dejado de reivindicar su soberanía sobre el antiguo Sáhara español. La incorporación de las llamadas provincias del sur es uno de los pilares del régimen y al mismo tiempo uno de sus condicionantes. La ocupación de buena parte del territorio del Sáhara Occidental responde a problemas internos de Marruecos y ha supuesto grandes gastos, sobre todo militares, ya que el 60% de sus fuerzas armadas están en el Sáhara. Este territorio aparentemente estéril encierra ricos recursos. Sus costas, el llamado Banco Canario Sahariano, es uno de los más ricos del mundo. El puerto de El Aaiún es desde 1987 el primer puerto nacional en lo que se refiere a producción pesquera y que en 2004 ha contribuido con el 40% de la producción nacional de pesca. La principal especie es la sardina, que alcanza el 97% de la producción. El reciente acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, ha sido denunciado por el Frente Polisario, alegando que es ilegal. No entendemos que la Unión Europea, que se dice asentada sobre la ley, la legalidad, la democracia, estando las cosas tan claras como están y teniendo la necesidad de una solución rápida de la cuestión del Sáhara Occidental sobre el respeto de la legalidad internacional, haya firmado un acuerdo de pesca con Marruecos. Un acuerdo que trunca las aguas territoriales saharauis. Este acuerdo se ha pese a la resolución consultiva del asesor jurídico de la ONU de que no se deben explotar los recursos saharauis antes de resolver el problema. Esto afecta también a las licencias para prospección de hidrocarburos que Marruecos concedió a dos empresas, una norteamericana y otra francesa. El puerto de El Aaiún es también la principal salida de otro de los grandes recursos del territorio, los fosfatos. Descubiertos en 1947, comenzaron a ser explotados por España en 1973. En 1975, el Sáhara Occidental era ya el sexto exportador mundial de fosfatos. Marruecos controla hoy las 3/4 partes de las reservas mundiales y es el primer exportador del mundo de este mineral imprescindible para la agricultura. Ukra es el tercer yacimiento más importante bajo control marroquí. Sin embargo, su explotación plantea los mismos problemas que el resto de los recursos naturales del Sáhara Occidental, todos ellos excluidos del acuerdo de libre comercio entre Washington y Rabat. Quizás por ello se intenta minimizar su importancia. La reserva de Bukra no representa más que el 3% de la Reserva Nacional de Marruecos. Las mayores exportaciones están en el norte. Esto no representa más que el 3% de la producción nacional. Además de los problemas de reserva,
Los fosfatos de Bucra contienen un elemento perjudicial para el medio ambiente, el cadmio, y actualmente no sabemos eliminarlo. Esmara, la ciudad santa, fundada como centro comercial y religioso de las tribus nómadas de la zona. Las actuales autoridades aseguran que hasta el 75 apenas hubo inversiones e insisten en el gran esfuerzo inversor realizado. Hoy es una ciudad de unos 50.000 habitantes, entre los que aseguran no hay divisiones, que hay un solo pueblo y una sola nación, la marroquí. En primer lugar, cuando hablamos de la gente, los que hay de la zona y otros que vinieron del norte, hay mezcla. Siempre hubo comunicación. La prueba es que los del sur tienen familias en el norte. Los del norte tienen gente en el sur. Por suerte la gente tiene sus raíces en el norte. No hubo interrupción, incomunicación. Las autoridades marroquíes insisten una y otra vez en que se trata de un conflicto creado sobre todo por Argelia y que responde a sus intereses. Por lo tanto, no hay ningún problema de integración. La integración es muy buena, completa. Somos hermanos. Somos la misma familia y nos une la historia. Tenemos relaciones fraternales y vivimos en la misma ciudad. Nos casamos entre nosotros y cada uno puede entrar en casa de otro y trabajar con él. Somos la misma familia. No hay ninguna diferencia. Ninguna. El Sáhara Occidental es uno de los conflictos internacionales abiertos que más tiempo lleva en la Mesa de Naciones Unidas. Para la ONU y el derecho internacional es un caso claro de descolonización no concluida, cuya solución pasa por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. España, como antigua potencia colonizadora, aún tiene una responsabilidad en este conflicto, y la parte saharaui desearía que jugase un papel más decisivo y activo. España tiene una responsabilidad, efectivamente, una responsabilidad histórica, una responsabilidad política. También, es decir, no vemos desde el gobierno únicamente este problema desde el punto de vista de lo que ocurrió en el año 75. También tenemos un Magreb en una situación muy complicada, lo hemos dicho muchas veces, la frontera donde existe mayor diferencia de renta en todo el mundo, una diferencia de 14-1, y eso en parte es consecuencia de un Magreb que no termina de integrarse y que no termina de encontrar unas vías para el crecimiento económico. ¿Esperanza de una solución próxima? Parece que ninguna. Al menos el nuevo enviado especial de la ONU, Peter van Balsum, se muestra muy pesimista. El actual gobierno español está decidido a impulsar una solución y cree que tiene la capacidad y las posibilidades para hacerlo. En cuanto al fondo, el actual gobierno sigue considerando, como los anteriores gobiernos españoles, que el protagonismo, el centro de la solución debe estar en Naciones Unidas. Para Marruecos pasa por un reconocimiento internacional de su soberanía sobre el territorio. Está dispuesto a una autonomía, pero sin ningún tipo de referéndum. Es la solución política, es decir, democrática, política, que tome en cuenta que los saharauis tienen sus especificidades, al igual que otras regiones marroquíes, pero dentro de la soberanía de Marruecos. Por tanto, esta solución tendría el derecho de autodeterminación en el sentido de que tendría su propio poder en su propio territorio, siendo realmente Marruecos y encabezado por el rey y la bandera de Marruecos. Hasta el momento, ni la ONU ni Estado alguno ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat no acepta la fórmula de un referéndum ni siquiera si se realiza como propone el Plan Baker II tras 5 años de autonomía, porque con el censo realizado por la ONU no tiene garantizada la victoria. No estoy de acuerdo con que el tiempo corre a favor de Marruecos.
Pienso que, llegado el momento de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, entonces la independencia, la autodeterminación, es un camino que no tiene vuelta. El Estado saharaui es irreversible. Siendo este el resultado final, el que pierde es Marruecos. Desde el alto el fuego de 1991 no ha habido más enfrentamientos armados. No hay guerra, pero tampoco hay paz. Ante el bloqueo de la solución política, el Polisario ha advertido en repetidas ocasiones que la vuelta a las armas no está descartada, paso que asegura estaría respaldado por el derecho internacional. El cese-fuego en sí mismo es algo transitorio que puede conllevar tanto a la guerra como a la paz. A nuestro nivel estamos aprovechando el tiempo para prepararse, tanto a la paz como a la guerra. La solución tiene que ser política, tiene que ser justa, tiene que ser duradera, pero también tiene que ser mutuamente aceptable por las partes. Y en este momento es ahí donde tenemos que trabajar, sobre la base del Plan Baker, sobre la base del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y sobre la base de una solución que sea mutuamente aceptable. ...30 años de espera quizás no son muchos en la historia, pero para las personas afectadas puede ser una vida. Y los saharauis no pierden la esperanza de que una solución justa les permita reencontrarse con sus familiares, con su tierra y con sus recuerdos. No pierden la esperanza de dejar atrás el exilio y comenzar a realizar sus sueños.